Ya estoy. Aprieta en esa liga. Hola, Isel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Jennifer? Bien, aquí como que muy nublado. ¿Sí está haciendo frío? Sí, algo. Platíquenme cómo les fue con la tarea. ¿Pudieron completarla bien? Sí. Sí, nada más que la teoría de Lacan, estaba viendo que él como que criticó mucho la teoría de Freud y estaba medio confuso, pero después le entendí más o menos porque se basó mucho en lo que yo vi en los complejos, pero no le entendí muy bien. Es que Lacan tiene, en resumidas cuentas, la teoría. De hecho, él hizo su tesis doctoral. Fueron 12 tomos, unas tesis monstruosas sobre la psicosis. Y él estudió muchos factores
de la infancia. Evidentemente que Freud casi no habló de psicosis. Habló muy poquito. En su tiempo fue útil Freud para separar psicosis de neurosis, pero lo fuerte de Freud fue, como ya sabemos, como lo he dicho ya varias veces, la neurosis. En cambio, Lacan se metió muy a fondo para ver qué era aquella situación que metía al, al, al niño en una psicosis. Él fue tutor o consejero de dos grandes psicoanalistas que siguieron su línea, que se llama una Françoise Dolto, que investigó muchísimos casos de niños en donde en la familia había disputas, discordancias y como último recurso, el yo se protegía evadiéndose de la realidad. Por lo tanto, comprobó lo que decía Lacan de que las decepciones amorosas, por ejemplo, de la edad adulta, que según él generan la psicosis, tenían que ver con decepciones de la familia, de los padres. Y pues básicamente va por ahí el asunto. Los abandonos, las pérdidas. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver una película de Pedro Infante, cuando le matan al torito, que se pone como loco, que se encierra porque creo que se quema el niño y se lo imagina que todavía está caminando, que todavía está jugando. Entonces estamos hablando de un episodio psicótico breve, en el caso de Pedro Infante. ¿Por qué? Porque duró 4 días hasta que le salió y le dio todo el niño chamuscado a la mamá. Fíjense, se supone que la mamá es la que más resiente una pérdida de un hijo, que un poquito más que un padre, que bueno, igual le duele al padre que a la madre, pero pues más a la madre, porque pues salió de ella. Y en este caso, Pedro Infante fue el que tuvo la psicosis parcial. Entonces, ahí se corrobora. Claro que es una película y es ficción, pero muchas veces esas películas las hacen consultando a psicólogos o a psiquiatras y ahí se confirmaría que en efecto la pérdida amorosa o la decepción amorosa también detonan la psicosis. En algunos casos, la gente tiene una predisposición hacia la psicosis y bueno, ahí cuando se detona por la ausencia, por la carencia de gente que te quiera, que te soporte, que te apoye, puede ser que sea permanente, que dure muchos años. Entramos a la fase prodrómica y todo eso, ¿no? Pero en otros casos dura poco. O sea, se detona, pero es breve. En otros casos más, vamos a suponer que la persona que tiene la pérdida amorosa, como si no hubiera pasado nada, se levanta al otro día como si nada, sería una eh, psicópata, ¿sí? Ahí estaría la diferencia, porque el psicótico, ante una pérdida afectiva fuerte, enloquece, porque no soporta el dolor de la pérdida. Pero el psicópata es al revés. El psicópata, como si no hubiera pasado nada. Miren, hay casos que he visto de Hollywood,
se llaman, el documental se llama Crímenes Millonarios. Y entonces la mamá mata al papá y sale a correr, luego se va con las amigas a desayunar, luego se va a la casa multimillonaria que tiene a nadar y llega la policía y, ay, descubrí a mi marido muerto, qué sé yo. Finge un poquito ahí algo de dolor, pero no llora o hace preguntas que no tienen nada que ver con lo obvio, por ejemplo, de qué murió, quién lo mató, sino pregunta que cuándo va a recibir la herencia. Entonces, esa gente, fíjense qué curioso, el neurótico estaría todo nervioso, alterado, pero en la realidad. El psicótico estaría totalmente fuera de la realidad, creyendo tal vez que todavía vive o muy mal psicológicamente. Y el psicópata como si nada, ¿no? Para que vayan distinguiendo esos tres puntos. Ahora, empezamos a ver psicosis la vez pasada y quiero que me digan si distinguen bien la diferencia entre un neurótico y un psicótico, porque me quedé con esa duda. Ya ven que empezamos viendo neurosis. Bueno, empezamos viendo los tres grupos, pero luego vimos neurosis muy a fondo. Según Freud, se gesta en la infancia. Según, por ejemplo, otros autores, se gesta por la presión de llevar comida a la casa, qué sé yo. Situaciones más bien de tipo social, ambiental. Y bueno, pero el psicótico eh, tiene ya algo genéticamente mal, que por algún motivo hay algo en lo social que lo detona, que hace que se dispare, ¿cómo decirlo? Que aparezca por primera vez cuando que no había aparecido antes. No sé, dudas sobre entre estas dos me quieran decir. Sí, profe, ¿qué tipo? Bueno, yo estaba leyendo en psicosis que algunas drogas, pero ¿qué tipo de drogas provocan la psicosis? Miren, la neurosis, pues, en sí no la provoca ninguna droga, porque es una irritabilidad ante el medio ambiente. Pero, este, hay gente que abusa mucho de sustancias que dañan las neuronas, como son el tiner, el pegamento, el agua de celaste, muchas que se usan aquí en la curtiduría en León. Esas en sí no son drogas, son productos químicos. O hay gente que trabaja en tenerías y no le queda de otra más que estar ahí oliendo los químicos del cuero, pero hay algunos químicos que son solventes. Cuando son solventes, acuérdense que el cerebro, el 50% es grasa. Tu cuerpo es hueso, es músculo, es carne y algo de grasa. Bueno, y en algunos casos, muchísima grasa. Están gorditos, pero el cerebro es, la mitad es grasa. ¿Ah? Entonces, si tú hueles un solvente químico que disuelve la grasa, eh, entra a la sangre y llega al cerebro porque es muy chiquito y disuelve la grasa del cerebro y eso hace que la persona vaya perdiendo, vaya teniendo lo que se llama psicosis orgánica. O sea, la psicosis no es genética, es por deterioro. Acuérdense que Krepelin le puso demencia precoz porque acababan dementes, ¿sí? No alcanzaban a formar juicios, a entender el mundo de manera inteligente. Entonces,
básicamente este tipo de drogas, los solventes de grasa, fíjense, por ejemplo, cualquier pegamento que usemos, con excepción del resistol, lo que hace que esté líquido es un solvente de grasa. Si yo embarro resistol 5000, conforme se va secando, pega, pero ¿de qué se seca? De un solvente de grasa que olemos y entra a la sangre, luego al cerebro y disuelve el cerebro. ¿Sí? Entonces esas son las sustancias, no son drogas en sí. Hay gente que también abusa de la cocaína. La cocaína también produce psicosis a la larga, pero mucho tiempo después. O sea, miren, Whitney Houston era adicta a la cocaína, duró 20 años. Los últimos días de su vida, lo pueden ver en autopsias de Hollywood. Y estaba totalmente flaca, no comía. Ya estaba en un estado psicótico, permanecía encerrada en su hotel. Tenía miedo de que la robaran. Acabó con toda su fortuna. Y unos meses antes de que ella muriera, su hija se suicidó por el tipo de vida que llevaba, porque solamente vivía en hoteles. Y luego de un concierto donde platicaba las canciones, no las cantaba, y la gente rompió sus boletos, y bueno, fue un escandalazo, ¿no? Nunca más se volvió a aparecer en público, pero entró en un proceso psicótico que tiene que ver con las 4 A's de Bleuler, que es autismo, alejarse del mundo, ambivalencia, o quiero mucho algo, o luego no lo quiero, aplanamiento de las emociones, o sea que no se ríe, que no disfruta la vida, que no se enoja. O sea, tenía todas las características de una psicosis orgánica. En este caso por la cocaína, que es una droga fuerte. También la gente que mezcla drogas tiene más probabilidades de dañar sus neuronas. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Profe, ya ve que nos mandó una presentación y dice división de la psicosis. Sí. O sea, todas esas que aparecen son tipos de psicosis. O sea, Sí. El 70% de las psicosis son esquizofrenias. ¿Sí? Y un porcentaje pequeño son delirios. La esquizofrenia y el delirio son muy diferentes. El esquizofrénico tiene una confusión de la realidad muy fuerte, muy grave. Y el que delira sí confunde la realidad, pero tiene algo de bases, tiene algo de cierto, digamos. Entonces, es un poquito más benigno el delirio que la esquizofrenia, pero casi todas son esquizofrenias. El 80%, 70%. ¿Por qué? Porque también hay el esquizoafectivo, el esquizofreniforme, el psicótico breve. El psicótico breve puede tener algo de delirio o algo de esquizofrenia, pero es breve. La catatonia, la hebefrenia, que son las más fuertes, y la que combina las dos, que se llama esquizoparanoide, que debería ser esquizodelirante, pero le dejaron ese nombre. Pero ya le cambiaron todo lo que era paranoia antes, ahora se llama delirio. Bueno, en el DSM-5 así se llama ahora.
o ese cambio. Le llaman trastornos delirantes, que los vamos a ver de hoy en 8. Hoy vemos esquizofrenia más que las otras dos psicosis serían. Lo que pasa es que ahí en el cuadrito que les mandé de psicosis, no aparecen, no me acuerdo bien si aparece el maníaco depresivo, pero también se considera psicosis. Porque No aparece. no aparece, bueno, pero sí es psicosis, sí pertenece a la psicosis. Ese cuadrito que les mandé está en el DSM-5, pero no lo contempló. Es que miren, las depresiones, si son leves, si son distímicas, por ejemplo, o recurrentes, pudieran ser por eventos de pérdidas. O sea, se te murió un familiar, pues bueno, te deprimiste. O bien hay gente que, por ejemplo, muchas personas que divierten en los circos, los payasos o los cómicos, están en su fase maníaca y entonces se vuelven muy buenos para divertir, son el alma de la fiesta, son muy histriónicos, pero tienen la contraparte que cuando llegan a su casa ya no hay público, ya no hay licor, ya no hay luces, escenario, entonces se vuelven depresivos y están oscilando. Entonces ahí hablamos de la manía de depresión. Nada más que las manías, eh, a menos de que sean exageradas, por ejemplo, hubo una película con Richard Gere de un paciente bipolar. Este Richard Gere, el famoso actor estadounidense, se paraba en la punta de una casa, en la parte más alta, para que un avión que curiosamente pasaba arriba de él sintiera como esa capacidad de volar, extendía sus brazos y hasta un amigo, ya se andaba cayendo, llegó un amigo y lo agarró. Los maníacos están en situaciones de mucho riesgo porque se creen todopoderosos o, ¿cómo decirlo? Creen que no les va a pasar nada, pero en las fases maníacas es cuando se mueren, no en las depresivas, curiosamente. Alguien diría, oiga, Luis Felipe, usted está mal. En la fase depresiva es cuando le da a la gente ganas de morirse y en la maníaca de disfrutar la vida. No, lo que pasa es que en la maníaca no prevén el peligro. Entonces, si tú tienes un coche y estás en una fase maníaca, le das a todo, le das a 240 kilómetros por hora con tu coche y te matas. O bien tienes relaciones sexuales sin preservativo. O sea, el maníaco cree que puede hacer todo y que no le va a pasar nada, ¿verdad? O tienes o te metes en situaciones de mucho riesgo, como en el caso de Richard Gere, que se subió a la azotea y casi se mata cayéndose, ¿no? O se avienta y cree que puede volar o cosas por el estilo, ¿no? Pero por eso mismo, hay una desconexión con la realidad. Acuérdense que dos cosas distinguen la psicosis, se los puse ahí, son dos, y están bien fáciles. La mente está desorganizada, ¿se acuerdan? Y no hay contacto con la realidad, ¿sí? Son las dos. La mente, la forma como se organiza está mal. O sea, sus juicios no están apropiadamente apegados a la lógica, por un lado. Y por otro lado, el mundo no es eh, entendido con un contacto hacia él verídico, sino que está totalmente deformado. Se confunden unas cosas con otras. Y bueno,
puede ser eso una esquizofrenia o puede ser un delirio, ¿verdad? Pero el delirio tiene algo de base en la realidad. Por ejemplo, me decía un maestro albañil que no quería ir a trabajar a mi casa porque tenía miedo de que nosotros le pegáramos el COVID. Le dije, señor, si quiere venga el domingo. Ah, sí. Y nosotros no salimos, usted se queda trabajando y ya regresamos, le hablo por teléfono y a usted se sale, cierra la puerta, porque es una gente de confianza, ¿eh? No crean que me voy a dejar que me roben, pues. Pero fíjense hasta qué grado llega la desconexión o la exageración o la deformación con el mundo por causa de esta enfermedad. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Sería todo? ¿Diferencia entre neurosis y psicosis? ¿Sí queda clara bien? Carlitos, Anayeli, Itzel. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro, Sí. maestro. Bueno, Sí, profe. ahora, miren, vamos a ver la psicosis tiene 3 divisiones. Hace mucho tiempo la depresión mayor se situaba dentro de las psicosis, porque una persona que está permanentemente en su cuarto encerrada y que no tiene vínculo con el mundo, pues tiene precisamente las 2 características de la psicosis, que está desorganizada de la mente y que no contacta con el mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, pero han ido haciendo cambios, yo no sé por qué, y han hecho muy revoltoso lo que nosotros estudiamos con lo que están sacando ahorita en el DSM-5. Pero las manías, depresiones o las bipolaridades sí pertenecen a las psicosis. No es una esquizofrenia, no es un delirio, es un problema del estado de ánimo. Bueno, fíjense que en el DSM-5 le pusieron trastornos del estado de ánimo, que va desde la distimia, la depresión mayor, la disforia premenstrual, y agregaron la manía, el trastorno maníaco-depresivo. Pero para ellos son trastornos del estado de ánimo, no son trastornos de comprensión del mundo, que es lo que sería la psicosis. Pero realmente si nos ponemos a analizar a fondo, una persona que está encerrada y que en un segundo de estar llorando, deprimida, empieza a reírse como loca, valga el término, y quiere disfrutar la vida al máximo, pues obviamente que estamos hablando de una desorganización muy fuerte del cerebro y una desconexión con la realidad, porque la realidad no está provocando eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Sí, profe, entonces los psicóticos no, o sea, el tratamiento no es con psicoterapia, solo con tratamiento de fármacos y eso. Si se detecta la fase inicial de la psicosis, que se llama prodrómica, y ahí lo tienen en las diapositivas que les mandé, hablamos de esquizofrenia, no hablamos de psicosis en general. Ahí sí puede intervenir el psicólogo y sí puede prevenirla. Cuando se instaura la fase, ya la persona se le diagnostica esquizofrenia y ya no hay nada. Es muy poco probable, es uno de 1,000,000 de casos que se revierte la psicosis y regresan a la vida normal, digamos, o a la neurosis. Pero el psicólogo puede apoyar en las fases primarias, puede apoyar
momentáneamente, si no es un psiquiatra cerca, si alguien se quiere suicidar, por ejemplo, se supone que los episodios suicidas pertenecen a las psicosis, o sea, a la parte maníaca, depresiva, o sea, el que se quiere suicidar tiene la fuerza que le da la manía, pero tiene también el motivo que le da la depresión. Fíjense, tiene esa combinación. O sea, el maníaco depresivo se suicida cuando está maníaco, porque tiene la fuerza, tiene el deseo, tiene la voluntad, el ánimo. El depresivo no tiene ánimo, no tiene fuerza, no tiene voluntad. Pero cuando está combinada las dos y está casi en medio de la manía depresión, tiene toda la fuerza de la manía, pero tiene la justificación de la depresión, ¿no? No quiere estar vivo porque considera que la vida ha sido injusta con él, qué sé yo. Y bueno, ahí tenemos que hablar por fuerza de psicosis, ¿sí? Sin embargo, un psicólogo, bueno, en la época de Freud decía Freud que él no trataba psicóticos, que él solamente trataba neuróticos y que tampoco trataba suicidas, decía Freud, porque para Freud eran o pertenecían a la psicosis. Pero en la actualidad, en el 2020, hay un autor, Belak se llama, Belak con doble L, que creó todo un libro de psicoterapia breve, desde una sesión hasta 5. Y habla de lo que tienes que hacer cuando hay una emergencia. Por ejemplo, una persona que habla a la línea de auxilio psicológico que no sé si hay en León, pero en Estados Unidos sí hay. Vamos a suponer que hablas ahí y les dices que te quieres suicidar. Entonces tienen en la persona que está del otro lado del teléfono, tienen a un psicólogo experto en terapia breve. Sabemos que es un episodio psicótico, porque hay manía, hay depresión, hay desconexión del mundo, hay desorganización de los pensamientos, entonces tiene que ser una psicosis, pero es una psicosis que va a pasar, que no se va a quedar para siempre. Y que podemos convencerlo a la persona de que no se suicide si le decimos algunas palabras clave, que ya las sabemos los que estudiamos a Belak. Ya más o menos estamos preparados para tratar a una persona que está a punto de suicidarse, ¿sí? O que tiene un episodio psicótico breve. Ahí ya nos quedan 10 minutos. Bueno, ahorita regresamos. Pero todavía tenemos 10 minutitos. Entonces, puede ser que esa persona requiera otra sesión de terapia, otra sesión más. Acuérdense que el maníaco depresivo no lo hemos visto, ¿eh? Pero si fuera depresivo mayor, tendríamos que atacar las tres, el triángulo de Beck, ¿cómo le llamamos? La tríada de Beck, ¿se acuerdan? Que tiene, no cree que haya un futuro, no, cree que él está mal y cree que los demás no lo comprenden. Entonces tú tienes que decirle, mira, en el futuro todo va a cambiar, ahorita todo lo ves gris, pero mañana el sol va a salir. Cuando más negra está la noche, significa que ya va a salir el sol. Bueno, entonces estás promoviendo que la persona crea en el futuro. Bueno, la otra es, no estás mal, hay muchísima gente que está peor que tú, por ejemplo, gente que no tiene pies. Ponte a pensar en toda la gente que no tiene trabajo, que se quedó sin trabajo ahora con el COVID, qué sé yo. Y el otro elemento es, la gente sí te intenta comprender, pero no a toda la gente le caemos bien y tenemos que entender eso, qué sé yo. Bueno, entonces, en el caso del depresivo mayor, ese también se suicida.
Y el maníaco depresivo, curiosamente, se suicida en la fase maníaca, no en la depresiva. Bueno, pero para el maníaco depresivo tenemos terapia breve y sí podemos intervenir como psicólogos y podemos salvarlo. Precisamente el DSM-5 tomó en cuenta este dato, que si puede intervenir el psicólogo, no pertenece a la psicosis. ¿Sí? Si puede intervenir el psicólogo y si puede el psicólogo apoyar sin drogas, entonces no es tan grave, según ellos, ¿verdad? Pero el problema con el maníaco depresivo es que es recurrente. Es algo increíble, pero no se cura. O sea, no se les quita. Y de hecho, la heredabilidad del maníaco depresivo es, casi ya estoy hablando de pura maníaco de depresión, pero es del 80%, es el mayor puntaje de heredabilidad. O sea, el maníaco depresivo tiene casi todo ya su programa genético para tener ese desequilibrio o desbalance químico, que es bien curioso porque primero tiene, de hecho se han hecho estudios, y cuando está en la fase depresiva no tiene nada de dopamina, nada, que es la sustancia que nos seda, que nos tranquiliza. Y de repente se llena el cerebro de la sustancia P, así se llama, que es la que nos hace, ¿cómo decir? Llenarnos de tristeza, de mucho dolor, de mucha angustia. Y luego después de eso viene como que algunos neurotransmisores recogen esa sustancia P, le pusieron P porque la palabra P en inglés es pain, es dolor, si no mal recuerdo. O díganme ustedes, bueno, le llamaron sustancia P porque es la sustancia del dolor. Pero luego después de esa sustancia del dolor, viene una descarga tremenda de serotonina, que es la que nos euforiza, nos hace sentir que todo lo podemos hacer. No de la que nos tranquiliza, sino de las que nos euforizan. Entonces, todavía están tristes y deprimidos, y paralelamente están alegres, efusivos, o sea, está la cosa media rara ahí con ellos. Pero en el caso del que tiene este problema genético, pues es recurrente, pero sí se puede platicar y sí se puede dialogar con él, y sí se le puede hacer entender que todos los problemas van a pasar, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros comúnmente cuando platicamos por chat con un amigo? Le decimos, oye, espérense, creo que alguien quiere entrar. Le decimos, pues luego luego nos veremos, estoy seguro que nos reencontraremos en el futuro. O sea, nos damos consuelo y le damos consuelo a él de que vamos a poder volver a estar juntos, ahora que pase lo del COVID. Entonces es como una forma de terapiarlo, por así decirlo, pero de una terapia no autorizada o no escolar, sino empírica. Entonces, sí puede intervenir en alguna psicosis que están iniciando, y en los afectivos también, en las psicosis afectivas, que bueno, ojo, en el manual DSM-5 no vienen, nunca van a encontrar la diferencia psicosis, neurosis, psicopatía. Vienen trastornos de esto, trastornos de esto, trastornos de esto, pero yo estudié que la manía depresión y la depresión mayor son psicosis, porque son desconexiones de la realidad muy fuertes y desorganizaciones del pensamiento también. Entonces, pero nunca lo van a encontrar que en el DSM-5 que me desmientan, pues no, porque ya ha cambiado mucho todo. Ya, lo que antes era, por ejemplo, miren, en 1973, la homosexualidad se consideraba
un trastorno de la personalidad, la homosexualidad. Y hubo tanta presión de los medios que lo quitaron como trastorno y le pusieron como preferencia. Entonces, todo el mundo tiene derecho a usar su sexualidad como quiera, y eso no significa que está loco, que está enfermo, que está psicótico, que está neurótico, o que tiene un trastorno psicopático tampoco. Simplemente tiene una preferencia. La otra persona, su pareja le gusta lo que le hace, ¿sí? Ok. Pues entonces no está haciéndole daño, le está haciendo bien. Entonces no hay por qué hablar de patología o de enfermedad. Y eso hubo marchas y marchas y marchas contra el DSM-3, porque en el DSM-3, que era de los 70s, se consideraba la homosexualidad como un trastorno de la personalidad, y ya lo quitaron. Pero fue porque la mayoría de la gente se opuso a este tipo de juicios tan tajantes contra esas personas, ¿no? Entonces han ido cambiando muchas cosas. Entonces decidieron, para no meterse en problemas, a todo ponerle trastorno. Que trastorno del estado de ánimo. Y ahí se clasifican los que vimos, ¿se acuerdan que vimos depresión mayor, distimia? Bueno, eso pertenece a trastornos del estado de ánimo. Nada más que yo quise ver bipolaridad aparte dentro de la psicosis. En el DSM-5 no va a decirte esto es psicosis y esto es neurosis. No te lo va a decir. Te va a decir esto es trastorno de esto, trastorno de esto, trastorno de esto. Y la manía depresión se considera un trastorno del estado de ánimo. No le pones psicosis ni le pones neurosis. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Sí ha quedado claro todo lo que les he dicho? ¿Sí? De cualquier manera, les mando el video, ¿eh? Miren, ya nos queda menos de un minuto. No, ¿tú, Carlitos, alguna duda? ¿No? No, profe, ninguna. Itzel, Jennifer, Chema. No te he escuchado, hasta ahorita no. Chema. No, profe, todo bien. No, maestro. Sí, les parece interesante todo este rollo. Sí. Bueno, ok, entonces yo creo que sería bueno que nos fuéramos despidiendo porque nos va a sacar Zoom y ahorita le vuelven a apachurrar a las... miren, hasta nos regaló minutos de más porque son 8:47. A las